7 de la mañana con 41 minutos de regreso con ustedes en Primera Página. Los invitamos desde ya a seguir participando a través de las redes sociales, @Primera Página, nuestras cuentas en Twitter e Instagram, y la etiqueta Primera Página también a su disposición. Comenzamos otro segmento de entrevistas. Está con nosotros Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Muchas gracias por acompañarnos la mañana de este viernes. Buen día, gracias a ti por la invitación. Varios temas que revisar. Estamos en una fecha importante para el sector agrícola, pues estamos en puerta de la zafra más importante de siembra de nuestro país, pero también estamos en lo que sería ya la última etapa, la cosecha del ciclo norte-verano. Quisiéramos comenzar hablando de qué balance deja el ciclo norte-verano, toda vez que ya FEDEAGRO en septiembre, octubre, previo a que se llevara esta cosecha, había anunciado que sería una temporada bastante compleja. ¿Cuál es el balance que deja finalmente? Sí, mire, el cierre de 2018, que es cuando se sembró el ciclo de norte-verano, nos dejó realmente profundamente preocupados. En ese momento se iba a sembrar o se sembraba el girasol, el sorgo de norte-verano, también los frijoles y las caraotas. Y la verdad es que el ciclo fue realmente muy, pero muy preocupante. Lo que se llegó a sembrar fue, en el mejor de los casos, unas 50.000 hectáreas de entre frijol y caraota, y de eso se cosechó prácticamente la mitad por efectos de las lluvias. Fue una siembra que se hizo sin fertilización, con muy poco control de plagas. Hablamos de 50.000 hectáreas, pero ¿cuál es la disponibilidad de tierras que tiene? Se han podido sembrar entre 200 y 250.000 hectáreas en todo el país en el ciclo de norte-verano. Estaríamos hablando de 25% aproximadamente. Aproximadamente, sí. El sector agrícola nacional está aproximadamente entre un 20 y un 25% de lo que fue. También en la siembra de norte-verano de arroz no se sembró ni siquiera el 50% de lo que se ha podido hacer frente. Estuvimos entre 40 y 50.000 hectáreas. Venezuela llegó a sembrar en los dos ciclos cerca de 250.000 hectáreas, 230.000, si mal no recuerdo. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos a las puertas del inicio del ciclo de siembra más importante del país, el que se inicia con las lluvias, cuando se siembra el maíz para la arepa del venezolano. Y en este momento, cuando estamos a 15 días, en el mejor de los casos a 20 días de que inicie ese ciclo de siembra, no está la semilla en Venezuela, tampoco tenemos prácticamente el fertilizante para esa siembra de maíz y tampoco tenemos acceso a los agroquímicos. Pero me estoy refiriendo al maíz, pero es que tampoco lo hay para el arroz, tampoco tenemos la semilla ni el fertilizante para las hortalizas, 3% de inventario de semilla para hortalizas en Venezuela. Hace unos días el presidente de la República hacía el anuncio de la entrega de 44 toneladas de agroquímicos y de insumos. Mire, yo creo que al señor Maduro lo están muy mal informando, o sea, porque la verdad, y a las pruebas me remisto, demos una vuelta por las zonas productivas de Venezuela para que veamos en qué situación está el campo. Aquí la verdad es que de 30.000 hectáreas de papa que se sembraban en el pasado, en el mejor de los casos tenemos 4.000 hectáreas de papa. Aquí se sembraban cerca de 200.000 hectáreas de hortalizas y en el mejor de los casos en este momento tenemos unas 40.000 hectáreas de hortalizas sembradas en Venezuela. Se hizo referencia al eje Guárico Sur de Aragua con 1.460 hectáreas de cebolla o algo así, si no estoy equivocado. Pues no hay más de 350 hectáreas de cebolla sembradas en ese eje. Y esa es la foto de cada uno de los rubros. Nosotros acabamos de salir de la cosecha de caña de azúcar, momento en el cual hay que fertilizar los cañaverales, hay que hacer las nuevas siembras y no hubo fertilizante para los productores de caña de azúcar, pero tampoco lo hubo para los productores de café, que también acaban de salir de su zafra de café. El cultivo de naranja y de limón en Venezuela está desapareciendo, literalmente está desapareciendo. El caso del girasol a esta fecha también era uno de los rubros críticos. Era uno de los rubros de norte-verano. No se sembró, no hubo siembra de girasol, no hubo siembra de girasol, no es que hubo poca, no hubo siembra de girasol. Está desapareciendo, como te decía, el azúcar, perdón, la naranja y el limón, porque hay una bacteria que tiene 2 años atacándola y no ha habido un plan de sanidad vegetal para controlar la bacteria. Estimamos que la cosecha de naranja en este año va a estar en el 25% de lo que estuvo hace 3 o 4 años. El sector agrícola nacional está en estado de coma, está en un estado de paro o de quiebra técnica. Ustedes hace unos días mencionaban que esta situación nos lleva a 45 años atrás a los niveles de producción. Sí, la producción, por ejemplo, la producción de caña de azúcar, estamos por debajo de lo que se produjo en el año de 1961. La producción estimada para este año es de 2 millones de toneladas de caña. En el 2007 llegamos a producir 9.600.000 toneladas de caña. Pero ¿qué es lo delicado? Que hoy produzcamos solamente 2 millones de toneladas. Que en el año de 1961, cuando estábamos en estos mismos niveles de producción, éramos 8 millones de habitantes, pero ahora somos 30.
70. Cuando el consumidor va a los anaqueles y no consigue azúcar, no consigue harina, no consigue arroz, o no consigue café, o lo consigue lo consigue muy caro o de mala calidad, como está sucediendo con las hortalizas, entienda que esto es por las desastrosas políticas agrícolas en nuestro sector y por la caída sostenida de la producción que hemos tenido en los últimos 12 años. Política agrícola, un tema importante dentro de ello y que ha sido una denuncia sostenida durante años por FedeAgro es la centralización de los insumos. El monopolio. El monopolio que ustedes han denunciado a través de Agropatria, luego de pasar de ser Agroisleña a Agropatria. ¿Esto persiste como una de las principales causas? No, peor, se profundiza el error. Aquí comenzamos con un monopolio en manos de Agropatria que pasó desde el año, con mucha fuerza desde el año 2018, a ser un monopolio de Agrofan, quien decidía a quién prácticamente se le iban a vender los insumos, y en este año 2019, cuando prácticamente no hay nada para la siembra, ahora es Agrosur el que va a decidir qué productores vamos a sembrar en Venezuela, y lo hemos dicho hasta el cansancio. Esto es la profundización del error. Por esto es que hoy en día no conseguimos los alimentos que los venezolanos necesitamos. Y voy a utilizar el ejemplo del año 2018. Esos aliados de Agrofan recibieron el 70% de los insumos que llegaron al país. Con ese 70% de los insumos, ellos sembraron el 50% del maíz y del arroz. ¿Cuánto representan ellos de los productores agrícolas del país? Ellos no tienen productores agropecuarios, ellos son unos entes relacionados con el gobierno a quienes le dan los insumos y ellos salen a buscar entonces los productores. Los productores agropecuarios estamos organizados en asociaciones de productores a lo largo y ancho del territorio nacional. Quienes estamos en las asociaciones de productores representamos entre el 70 y 80% de la producción y probablemente hay un 20 o un 30% que no está agremiado y que siembra de manera individual. Pero lo que quería referirte es que esos aliados de Agrofan en 2018 recibieron 70% de los insumos. Los verdaderos productores recibimos o pudimos comprar el 30% de los insumos. Pues con el 30 nosotros sembramos el 50% de lo que se sembró y ellos con el 70 solamente pudieron sembrar el 50%. ¿Por qué? Porque el verdadero productor toma el insumo, la semilla, el agroquímico y lo siembra, porque esa es nuestra actividad. Ahora, si usted se lo da a algún intermediario que de esto no tiene idea, bueno, él va a tener que buscar quién se lo siembre o probablemente lo comercializa a un tercero y eso fue lo que sucedió en 2018. Llegó semilla de maíz para sembrar 350.000 hectáreas y solo se sembraron 200.000 por no vendérselo a los verdaderos productores. Además de la centralización de los insumos, el tema del precio para el productor, caso del arroz paddy, caso del resto de los rubros, del maíz amarillo, del maíz blanco, el tema de la regulación de los precios, ustedes han señalado desde FedeAgro, ha sido un tema que ha afectado también la productividad del campo. Pero por parte del Estado venezolano se habla, y no solamente en el caso de FedeAgro, se habla en caso de distintas agrupaciones productivas, se habla de un tema especulativo que no quiere responder a la política de control de precios que tiene el Estado para garantizar el acceso, como hace. Mira, la especulación es una conducta de cualquier bien escaso. Nosotros tenemos 15 años denunciando la caída sostenida de la producción. Hemos dicho, el remedio contra la escasez, el desabastecimiento y la especulación es recuperar la producción nacional. Pero vemos cómo el gobierno nacional camina por otra vía. No hay insumos para la producción nacional, pero sí hay insumos para traer esos barcos con maíz importado, con arroz importado, con azúcar importado. Y ellos lo saben, y eso es pública, esa información es pública. ¿Por qué no se apoya lo hecho en Venezuela? Aquí la única manera de tú combatir la especulación es que nosotros tengamos suficiente oferta de productos, que usted a cualquier esquina que vaya consiga arroz, consiga azúcar, consiga café. ¿Quién va a especular? Pues si está muy caro, usted cruza la esquina y lo compra en la bodega o en el automercado siguiente. Entonces, en la política de control de precios es un error. Aquí la única manera de tener control de precios efectivo y calidad de producto es incrementando la oferta y mejorando la calidad Sin embargo, de nuestros ustedes productos. han participado, no de manera continua, pero han participado en los llamados que ha hecho el Estado a una política llamada de precios acordados. Por 15 años tuvimos un diálogo con el gobierno, diálogo estéril, porque el gobierno nacional hacía algo totalmente distinto a lo que allí se acordaba. Nosotros no participamos en ningún acuerdo de precios. Nosotros siempre le dijimos al gobierno nacional, y sobre todo en los 2 últimos años, en hiperinflación no tiene ningún sentido trabajar con precios, porque nuestros costos se mueven todos los días. El mejor control de precios es apuntar al camino de la recuperación de la producción, pero el gobierno nacional hizo oídos sordos. Hoy los 30 millones de venezolanos pagamos las consecuencias cuando usted sufre para conseguir sus alimentos. ¿Por qué? Por no escuchar a los productores y por no trabajar
trabajar en consenso para desarrollar el camino de la recuperación de la producción nacional de alimentos. Bien, 7:51 minutos de la mañana estamos conversando con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, sobre la situación del campo venezolano. Recuerden, @primera página, nuestra etiqueta en las redes sociales, @primera página, nuestra cuenta también en estas redes, para que ustedes comiencen a enviar sus comentarios y sus preguntas para nuestro invitado. Nos toca hacer una nueva pausa en Primera Página, pero antes les dejamos con una nueva entrega de Ecoprácticas.